vamos a continuar. Si tienen alguna duda o comentario de las últimas sesiones, ya pasó algo de tiempo, pero bueno, este, vamos a iniciar ahora otra unidad temática. Entonces, si tienen alguna duda o comentario antes de comenzar. Ok, bueno, no, ninguna dicen por aquí. Perfecto. Bien, bueno, entonces la unidad temática anterior, estuvimos platicando sobre la cuestión de los principios de la automatización, de los elementos, los componentes, vimos algunas características, tipos, clasificaciones, en fin, dimos un vistazo muy rápido de lo que son los elementos de la automatización, los componentes y la forma como los vamos a ir integrando, ¿no? Esta parte de la automatización, destacamos principalmente algunos elementos como eran los elementos de los PLCs, ¿no? Y estos PLCs nos van a permitir implementar estas arquitecturas, estas técnicas de control para tener procesos automatizados, ¿no? Implementar algunas actividades específicas dentro del área industrial con ciertas ventajas, ¿no? Como ya habíamos destacado en la parte de la programación fija y la programación programable que destacamos aquí, en algunas otras técnicas, ¿no? Como lo era también la cuestión de la lógica programada, la lógica cableada, y vimos algunas consideraciones ahí de, de, la, de estas dos técnicas para poder implementar, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, comentábamos que estos dispositivos, estos PLCs que nos iban a permitir por medio de diagramas de escalera, implementar algunas lógicas, algunos controles, pues conectarnos también a, a otros dispositivos, ¿no? En las últimas sesiones les comentaba, platicábamos y destacaba que estos PLCs tenían algunas características modulares, ¿no? Por ejemplo, los PLCs podrían conectar con otros elementos de entrada y salida, podrían tener extensiones para los puertos, podríamos tener otros módulos, por ejemplo, módulos de regulación de PWM o módulos de adquisición de datos, como ya lo hemos comentado, para tener introducción de señales analógicas en relación a controlar algunos sensores, por ejemplo, de temperatura, nivel, sensores que no van a ser todo o nada, sino que son con una relación proporcional o radiométricos y que nos pueden servir para implementar técnicas de control de lazo cerrado, ¿no? Entonces, estos módulos que se le van integrando al PLC, dentro de uno de ellos destaca también los módulos de comunicación serial. Estos módulos de comunicación nos van a permitir interconectar diferentes PLCs, ya sea a otros módulos de PLCs o a unos niveles más altos de control, como pueden ser computadoras o como pueden ser estaciones de trabajo, que nos van a permitir gestionar la parte del control, la parte de la automatización de control distribuido, ¿sí? Con otros componentes y llevarlos a niveles más altos hasta niveles gerenciales, ¿no? Niveles donde se van a estar tomando decisiones en cuanto a procesos productivos, en cuanto a la situación de materia prima, por ejemplo, del estado de algunas otras secciones de máquinas, en fin, toda esta comunicación que se va a realizar por medio de estos elementos finales dentro del control, como son los PLCs, a los mismos que les vamos a integrar sensores, actuadores y demás elementos periféricos para el control, pues deben de llevar esa información a un nivel mayor para poder gestionar este proceso, este control y poder tener pleno control sobre el proceso industrial, ¿no? A estas arquitecturas que van interconectando estos PLCs se le conocen actualmente como las redes industriales. Estas redes industriales que se van a formar de PLCs van a tener diferentes topologías, ¿no? Estas topologías en esta unidad temática es de nuestro interés empezar a identificarlas, las formas como se van a conectar, las ventajas y desventajas de cada una de estas topologías, también cada uno de los componentes que se involucran en este tipo de conexiones y, bueno, al final de cuentas, las ventajas que van a tener cada una de ellas, ¿no? Por eso
En esta unidad temática ahora les voy a compartir aquí unas diapositivas. Vamos a ver algunos temas en específico, ¿no? Bueno, esta parte de las redes industriales o redes de comunicación. Aquí vamos a destacar básicamente que las redes industriales difieren un poco de las redes de comunicación normales, ¿no? O las redes informáticas, como las redes que pudiéramos tener con computadoras de escritorio o computadoras comunes, ¿no? Estas redes de comunicación nos van a permitir intercambiar información entre los dispositivos y tener alguna gestión de algunos componentes periféricos, ¿no? En cambio, en la cuestión de redes industriales, aparte de hacer este intercambio de información, se va a hacer una especial énfasis en la cuestión de los elementos periféricos que se encuentran conectados a estas unidades, ¿no? A estas, digámoslo así, PCs industriales, que al final de cuentas pueden ser PLCs o algunos otros controladores de otro tipo y servidores, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos componentes deben trabajar de forma algo similar a lo que son las redes informáticas, pero vamos a ver que hay algunas partes dentro de una red informática que no se implementan en una red industrial, pues para bajar un poco el tráfico de información y poder hacerlo de forma óptima el control de los procesos, ya que van a estar interconectados máquinas, que van a ser procesos físicos. De hecho, en algún momento estos sistemas se llegan a conocer como sistemas ciberfísicos, en los cuales vamos a poder tener control de estas máquinas a través de elementos remotos, ¿sí? A diferencia de las redes informáticas en donde simplemente tenemos intercambio de información. Bueno, para ello vamos a estar analizando en esta unidad temática los siguientes puntos. Primero que nada, debemos de identificar una clasificación de arquitecturas, como lo que les comento ahorita. Existen diferentes formas de conectar estos dispositivos y cada una de estas formas va a tener una determinada ventaja y desventaja con respecto a algunas otras formas de conectar. Vamos a destacar, por ejemplo, que dentro de las más utilizadas dentro del ramo industrial está la topología tipo bus, o destacar, por ejemplo, la topología más común que podemos tener en casa incluso, o en algunas otras arquitecturas de conexión de redes informáticas, como puede ser una topología tipo malla o tipo estrella, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué es importante tener un tipo de topología en estas arquitecturas, en esta forma, cuáles serían las ventajas y desventajas y qué beneficios aporta, por ejemplo, a un proceso industrial o cuándo es pues perjudicial, ¿no? El tipo de comunicación de este tipo. Además de esta clasificación, de estas topologías, de estas arquitecturas, debemos de empezar a entender lo que van a ser los protocolos de comunicación. Como tal, estos protocolos de comunicación nos van a permitir intercambiar esta información, pero se va a hacer este intercambio a través de una determinada serie de pasos que se tienen que acordar, pasos que al final de cuentas llegan a cubrir ciertas reglamentaciones como normas para cubrir con estándares internacionales. Si se dan cuenta, aquí estoy involucrando tres conceptos importantes y que definen gran parte de las comunicaciones, tanto industriales como las comunicaciones en el punto de vista informático, que son los protocolos, las normas y los estándares. Cada uno de ellos pues va a abarcar determinadas características dentro de este proceso de comunicación, ¿no? Por ejemplo, un estándar, como muchas veces luego hemos llegado a escuchar, se dice un sistema tal, ¿no? Un sistema de comunicación cumple con estándares internacionales. Quiere decir que están involucrados algunos valores que se han acordado ya en términos de algunos modos de operación para trabajar dentro de unos rangos específicos, ¿no? Ya sea de voltaje, de velocidades, por ejemplo, de transmisión, ¿no? Una determinada velocidad de transmisión, baudios, o carga de información, etcétera. Bueno, ahí vamos a estar identificando valores cuantificables, eh, cuantitativos, dentro de estos procesos de comunicación. Mientras que, por ejemplo, los protocolos son más cualitativos, son más de las secuencias, los pasos, una serie de procedimientos que se tienen que realizar para poder establecer una comunicación. Muchas veces, si los sistemas no están trabajando con el mismo protocolo o no se están comunicando con el mismo protocolo,
el intercambio de la comunicación, de la información, perdón, no va a ser adecuado, ¿no? No va a ser exitoso. Puede ser que la información se esté trasladando de un dispositivo a otro, pero el protocolo que se esté manejando haga que la información que se está manejando no sea fácil de interpretar. De hecho, pues pueda carecer de importancia en esa transferencia porque no va ordenada o no va con la secuencia de pasos que se requiere dentro de un protocolo. Y ambos, tanto el protocolo como un estándar, pueden llegar a formar parte de unas normas internacionales para establecer estos criterios de comunicación, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a trabajar cuestiones características de estos definiciones, aspectos importantes de las normas, de los protocolos y de los estándares. Y veremos que estos estándares, a su vez, van a generar, pues digamos, estos estándares pueden llegar a ser generados por determinadas marcas, fabricantes, que están interesados en interconectar sus dispositivos entre ellos para intercambiar información. Ahorita platicaremos un poquito de la evolución de las comunicaciones y de, de estas redes, y nos vamos a dar cuenta cómo el hecho de que muchas partes se están involucrando en este proceso, existen muchos fabricantes y por ende cada uno de ellos empieza a desarrollar sus propios protocolos, sus estándares y se ve la necesidad de generar normas para que todos estén en concordancia. Todas estas normas que puedan llegar a utilizarse deben de cumplir con un modelo. Al final de cuentas, toda esta desorganización que se pudo haber dado a un principio se normalizó, se hizo que cumpliera con unos estándares y en eso se desarrolló el modelo OSI o modelo de interconectabilidad de operación de estos sistemas. Es un modelo que nos permite identificar algunas capas o etapas dentro del proceso de comunicación en donde se establecen ciertos pasos y ciertas características de cada una de esas etapas para que se pueda tener sistemas intercomunicables, ¿no? Que pueda haber operatividad entre sistemas, por ejemplo, entre un PLC marca Schneider con un PLC Festo, por ejemplo, utilizando un determinado protocolo de comunicación que cumple con un estándar establecido, ¿no? Ya estoy hablando de algunas cuestiones más específicas. Sin embargo, el modelo establece cuáles son los criterios que tiene que estar cubriendo esto, ¿no? Para poder trabajar con esta comunicación de los dispositivos. Entonces, aquí veremos dentro del modelo OSI esas etapas y platicaremos cada una de ellas, entraremos un poquito más a detalle qué es cada una de esas etapas o capas del modelo OSI, cuáles son los aspectos que define, que involucra cada uno de ellos para poder delimitar las tareas que tiene cada uno de los dispositivos, ¿no? Perdón. Por ejemplo, algunos PLCs pueden estar trabajando solo sobre las capas principales o básicas de la parte de las comunicaciones, ¿no? Y dejar más afuera lo que van a ser otras capas de enrutamiento, por ejemplo, de red. En fin, ahorita más adelante platicamos cada una de ellas, ¿no? También vamos a ver la cuestión de las topologías de la red, los que les decía, lo que son una topología tipo bus, una topología tipo estrella o topologías tipo eh, árbol, malla, etcétera, ¿no? Cada uno de estos que vamos a poder estar identificando en la forma de conectar estos dispositivos. Elementos de una red industrial, bueno, ya veremos dependiendo de las capas, cada uno de esos elementos, identificaremos algunos conceptos como el ruteador, el switch, los gateway, las pasarelas, o algunos switch, en fin, algunos conceptos que se pueden utilizar para poder establecer estos niveles de conexión o topologías, ¿no? Y, por ejemplo, también vamos a tener vamos a tomar específicamente un tipo de comunicación. Esto ya lo veremos dentro de los parámetros de lo que es la comunicación serial, ¿sí? Y vamos a ver diferentes tipos de comunicación.
esta comunicación, vamos a destacar, por ejemplo, aquí la comunicación sería la comunicación paralelo y también vamos a identificar algunas características de cada uno de ellos, ¿no? Ok. Dichas redes de comunicación industrial, entonces, van a tener su origen en las necesidades de las comunicaciones, ¿no? Entonces, vamos a comenzar este punto de la clasificación con estos antecedentes. Van a ser algo muy rápidos porque, bueno, ustedes también me van a ayudar con una actividad, con una reseña histórica, pero pues yo les mencionaré los antecedentes más relevantes y ustedes respaldarán el trabajo con algunos otros que den más soporte al nacimiento de estas redes industriales. Bueno, como primer punto destacable, por ejemplo, en la era de las comunicaciones electrónicas, se inició en 1834 con la invención del telégrafo y su código asociado, el código inventado por Samuel Morse, ¿no? En este caso, el desarrollo de este dispositivo del telégrafo, cuya función era pues poder transmitir mensajes, en este caso, este dispositivo, los mensajes se transmitían por tonos que se empezaban a generar y que también en algunos casos, pues no necesariamente eran solo tonos, en algunos casos los telégrafos podían operar con bombillas, ¿no? Con pequeños foquitos para identificar la codificación Morse. Bueno, eso ya fue en tiempos más avanzados, ¿no? Pero en un principio simplemente solo se generaban estos sonidos, ¿no? Y la cuestión del código Morse, inventado por Samuel Morse, trataba de codificar los caracteres, las letras del alfabeto, con una combinación entre sonidos cortos y largos, ¿no? Actualmente se sigue operando, se sigue utilizando muy específicamente para algunas aplicaciones, especialmente pues muy rudimentarias, muy básicas. Y aquí la intención era, les decía, representar un carácter con esta combinación de sonidos corto y largo. Entonces, dependiendo de estos sonidos, de esta combinación de sonidos que se realizaba, era el carácter que se estaba transmitiendo. El código Morse utilizaba un número variable de elementos, en este caso puntos y rayas o sonidos cortos y largos, con el objeto de definir cada uno de los caracteres de un mensaje, ¿no? El invento del telégrafo adelantó la posibilidad de comunicación humana, no obstante de tener muchas limitaciones. ¿Como cuáles limitaciones? Aquí, como lo dice principalmente, una de las desventajas era que era un código de longitud variable. No de longitud variable, no por el que se estuviera utilizando puntos y rayas, sino que, por ejemplo, para representar un carácter, déjenme ver si les puedo poner una diapositiva. No está. Bueno, ahorita las vemos. Seguimos con la presentación. No la encontré. Bien, entonces les decía, la cuestión del código Morse podría ser representar un carácter. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí la letra A, ahorita no lo tengo a la mano, pero podría ser que estuviera representado, como dice, por punto, raya, punto, por ejemplo. Mientras que la letra B estaba representada tal vez por punto, punto, raya, raya. Aquí esto se refiere con la cuestión de longitud variable. En este caso, por ejemplo, aquí para la letra A se están utilizando una combinación de 3 elementos. Aunque era una combinación binaria porque se está hablando de un punto y raya o un sonido corto y un sonido largo, ¿sí? Aquí la cuestión de cuántas combinaciones estemos utilizando, cuántos elementos para poder hacer combinaciones, era lo que se determinaba como longitud variable, ya que aquí para la letra B se utilizaban 4 componentes, para la letra A se utilizan 3. Y eso va a tener repercusiones en la cuestión de la transmisión automatizada de los mensajes, ¿no? Esta cuestión de transmitir los mensajes por un telégrafo, pues dependía en gran medida de la destreza de los operadores, de los telegrafistas, ¿no? Tanto el que transmitía como el que recibía.
y obviamente también de un protocolo, de una secuencia de pasos que tenía que seguir para la transmisión de estos mensajes, ¿no? Entonces, una de las principales desventajas era esto, de la cuestión de que era una longitud variable y nos iba a meter dificultades en la transmisión del mensaje, ¿no? Dice, uno de los principales defectos fue la incapacidad de automatizar esta transmisión, es decir, no se podía sincronizar unidades de envío y recepción, ya que, para empezar, la cuestión del tiempo que debería de durar un sonido y poder identificarlo como un punto, pues era subjetivo, ¿no? Dependía de la destreza, de la habilidad, porque qué tal que también era un mensaje urgente y que necesitaba yo transmitir, y era un mensaje muy largo, tal vez nosotros ahí íbamos a cortar como parte de telegrafista el tiempo que duraba el punto y el tiempo en raya, pero la intención era que se pudieran identificar la diferencia entre ambos, ¿no? Pero si nos pusiéramos a medirlo, digámoslo así, eh, pues tendríamos variabilidad en el tiempo entre lo que duraba el punto. Tal vez cuando estábamos mandando un mensaje, lo que ahora pudo haber sido una raya, pudo haber sido un punto cuando estábamos con menos prisa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa cuestión nos impedía que los procesos de transmisión automatizada de los mensajes se pudiera dar entre estos elementos, ¿no? Entre otras cosas. Ahorita seguimos platicando de ello. Otro de los problemas que se da con este tipo de transmisión derivado de que de la codificación se realiza a través de elementos variables es la cuestión de la sincronización, aparte de la automatización, la sincronización. En 1874, dice Émile Baudot, en Francia, ideó un código en el cual el número de elementos, en este caso denominado bits, en una señal era el mismo para cada carácter y la duración o sincronización también iba a ser la misma. Entonces, aquí se establece un código donde la longitud es constante. Ya no es, digámoslo así, tanto como punto raya, podríamos utilizarlo con los valores ya digitales binarios, 0 y 1, pero además la cantidad de elementos que se utilizaba para representar cada uno de los caracteres era el mismo en todos, ¿no? Por ejemplo, si íbamos a tener, si lo lleváramos a la parte de código Morse, por ejemplo, que la letra A, pues tuviera punto, raya, por ejemplo, mientras que la B tuviera punto, raya, raya, y así sucesivamente. Es decir, que todos tuvieran 4 elementos para hacer la combinación de cada letra. Entonces, si esto lo hacemos una analogía, que cada uno de estos elementos, dentro de los elementos que se van a utilizar para la combinación, son solo 2 valores posibles, que es punto y raya, lo podemos considerar como valores binarios. Entonces, si estos elementos binarios que tenemos aquí, con 4 componentes, ¿cuántas combinaciones posibles pudiera tener? ¿Alguien podría decirme? Por ejemplo, en este caso de código Morse, si tuviéramos la clasificación de cada uno de los caracteres con solo estos 4 valores, ¿cuántas combinaciones pudiera realizar? Ok, dice Edward, 16. Así es, exacto. Solo vamos a tener 16. Entonces, quiere decir que con estos valores de combinación de punto raya, solo íbamos a poder representar 16 letras, ¿no? Y son insuficientes incluso para representar el alfabeto. Por eso es que en 1879 Milbaudot idea esta parte, apoyado de la presentación del código en Morse, una forma de representar estos caracteres, pero ahora interpretando esta longitud constante. En lugar de tener punto y raya, solo se tienen niveles de voltaje, está presente o no está presente, lo que podría ser una combinación, una presencia de un dato binario, ¿no? Por ejemplo. Y la cantidad de elementos que se utilizan para generar las combinaciones, pues en este caso 4, solo vamos a generar 16. Por eso el primer código que se presenta está basado en 5 elementos, ¿no? Y con 5 elementos vamos a poder generar 32
32 combinaciones, ¿no? O lo que sería equivalente 2 a la 5, ya que vamos a tener aquí, es como si le estuviéramos agregando un componente más aquí y que codificación se hiciera por medio de los 5. Por ejemplo, tal vez la última, que fuera la Z, por así decirlo. Oh, perdón. Sería igual a que todos fueran raya, 5 rayas, ¿no? O el equivalente a tener, por ejemplo, todos en 1. Mientras que el primer valor, aquí pues, le asigné un valor específico, pero pudo haber sido que la primera letra, que era la A, fuera igual a punto, 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 o el valor 0,0000. ¿Sí? Entonces, con estos 5 componentes, con los valores que vamos a generar en la combinación en binario, pues vamos a tener 32 combinaciones posibles, ¿no? Los trabajos sobre el problema de la sincronización comenzaron en 1869 con el desarrollo de la máquina de escribir de teclado teleimpresor en Europa. Este equipo operaba sincrónicamente, es decir, cada carácter tenía sus propios comandos start, stop o inicio y parada al comienzo y al final de cada grupo de código. Es decir, aquí otro de los problemas que se tiene, por ejemplo, con la comunicación de clave Morse, primero era la longitud variable en la codificación. Y además, que cuando estábamos nosotros mandando un carácter entre la letra A, la B y la C, no había un tiempo entre ellos determinado para poder saber cuando estaba yo mandando este código, ¿no? Es decir, yo podía estar mandando todos estos valores, punto raya, punto raya, y en un momento determinado son tan cercanos, tan rápido lo que estoy mandando, que no podría yo identificar cuándo está mandando un carácter. Si estoy empezando, voy a ponerlo aquí abajo. Imagínense que yo voy a mandar el carácter A, B de forma muy rápida, seguida. Sería equivalente a tener, por ejemplo, punto, raya, punto, y después punto, punto, raya, raya, raya. Pero supongamos que yo no estuve atento a la hora de que está empezando la transmisión de este código Morse y solo identifico estos valores, ¿no? Entonces, para mí podría ser un carácter aquí que es diferente a la letra A o a la letra B. Puede ser incluso, no sé, alguna C, D, E, etcétera. Pero como no tenemos delimitado dónde inicia y dónde termina cada uno de los caracteres, era un problema de sincronización. Ya sea que en estos caracteres se dejara un espacio considerable, mucho mayor a lo que era un sonido largo, un corto, para poder identificar que estábamos cambiando de carácter, pero eso hacía que la transmisión del mensaje pues fuera muy largo, ¿no? Durara mucho tiempo. Y en la mayoría de los casos era necesario mandar esos mensajes con urgencia. Entonces, ya a la hora de desarrollar este mismo sistema se empiezan a utilizar para elementos mecanizados, ¿sí? Electromecánicos, por ejemplo, y estos dispositivos empiezan a introducir un elemento para evitar ese problema, para evitar el confundir entre un carácter y otro, cuando empieza y cuando termina. Entonces se introducen elementos de inicio de transmisión y de finalización de carácter, ¿no? Esto lo vamos a empezar empezar a familiarizarnos nosotros cuando estemos trabajando con las comunicaciones seriales. De hecho, dentro de uno de los parámetros que nosotros podemos modificar es la cantidad de bits de inicio y de parada que se pueden manejar en este tipo de comunicación. Y va derivado más que nada sobre el tiempo que podemos nosotros darle para que espere entre la terminación de un carácter y el inicio de otro, ¿no? Más que nada a eso se refiere con la cuestión de los bits de arranque y de parada. Ok. Entonces, aquí en estos elementos se empieza a hacer esas consideraciones. Ok. 1876 se observa que cambios en las ondas de sonido al ser transmitidas
causan que granos de carbón cambien la resistividad y por ende también esto cambian la corriente. Aquí este es el principio ya del desarrollo de lo que serían los teléfonos, ¿no? Empiezan a ver que esas ondas, esa vibración que nosotros generamos al estar hablando, ese aire, esas partículas que se desplazan en el aire, impactan sobre unas membranas y al estar, digámoslo así, dentro de un recipiente con granos de carbón, esos granos de carbón tienen una determinada resistividad. Al estar vibrando al parejo que las ondas sonoras que chocan con la membrana, pues es como si nosotros estuviéramos variando un potenciómetro al mismo ritmo. Y por eso, por ende, generaban esos cambios en las ondas, ¿no? Entonces ya teníamos aquí un transductor para poder convertir la voz en variaciones o en impulsos eléctricos, ¿no? Y aquí a la par se está desarrollando lo que sería la transmisión de voz, ¿no? Actualmente hubo un tiempo, ¿no? Se nos vendió como gran novedad en nuestras casas el manejo de la transmisión de voz y datos en la misma línea, ¿no? Y con el manejo de algunos filtros DLS, supuestamente, para poder trabajar lo que eran los datos y la voz al mismo tiempo. Error. Eso viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Obviamente el desarrollo tecnológico pues nos va a permitir un mejor manejo de ello, pero esta cuestión de los datos y de la voz ya tiene bastante, ¿no? 1976 es de las primeras que se empiezan a trabajar con la transmisión de voz y datos sobre las mismas líneas. Se utilizaba la misma infraestructura de los telégrafos para poder utilizar la cuestión de la transmisión de voz y en algunos casos también se seguía conservando la transmisión de los datos por el mismo protocolo de del, ¿cómo se llama? Del telégrafo. En 1877 se instala por primera vez la línea telefónica entre Boston y Somerville. Aquí en esta cuestión, obviamente como cualquier otro desarrollo tecnológico, hay algunas partes donde empezamos apenas con el interés y una vez que se prueba la efectividad, la eficiencia de estos sistemas, cada vez se desarrolla más interés sobre el mismo y se empiezan a desarrollar más, pues digamos, abonados, ¿no? En el caso de las líneas telefónicas, su éxito empieza a hacer que cada vez se tenga más interés en la comunicación por voz y no por datos y empieza a existir la necesidad de manejar diferentes conexiones, ¿no? Porque la infraestructura que se estaba manejando, voy a tratarla de dibujar por aquí abajo. Imaginemos que pues aquí tenemos un postecito telefónico, de este otro lado tenemos otro. Cada uno de estos va a comunicar pues una parte de un pueblo a otro. Y en este caso pues se van a conectar por aquí por medio de unas líneas, ¿no? Estas líneas eléctricas, la cuestión del telégrafo a cada una de las unidades que van a transmitir y recibir, ¿no? Pero, bueno, aquí tenemos nuestro transmisor, nuestro emisor. Del otro lado podríamos tener un receptor. Y vamos aquí a identificar también algunas de las características, propiedades dentro de los modos de transmisión o modos de comunicación, como es una transmisión simple, transmisión duplex o full duplex, y veremos características de cada uno de ellos. En el caso en donde nosotros podemos tener un emisor y un receptor, perdón, y la comunicación solo se hace en un sentido, esto quiere decir que el emisor siempre va a ser emisor y el receptor siempre lo va a hacer, se le llama comunicación simple o simplex. Mientras que podemos tener una duplex en donde tenemos que el receptor puede cambiar de rol, ahora va a ser transmisor y el otro va a ser receptor, y una completamente full duplex, que se conoce, en donde se puede hacer una comunicación de transmisión y recepción al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí en estas primeras etapas se tenían comunicaciones simples, en donde teníamos un emisor y un receptor, y si necesitábamos obtener alguna respuesta del otro lado, pues cambiábamos el rol, es decir, no se hacían las comunicaciones al mismo tiempo. Entonces, de igual forma, si tuviéramos aquí dentro de componentes, algunas unidades que deseaban comunicarse con algunos otros de este otro lado, pues empezaron a hacer las conexiones
digámoslo así, punto a punto, pero utilizaban el mismo medio, el mismo par de cables. Entonces, teníamos que hacer que estas conexiones o estos usuarios que necesitaban mandar un mensaje por este medio llegaran al receptor correspondiente. Entonces se hacía una especie de multiplexión del medio. Entonces más adelante veremos de cuestiones de uso del medio, tipos de medios y las ventajas y desventajas del uso de cada uno de ellos. Pero aquí la popularización, en este caso de la cuestión de las líneas telefónicas, va a introducir más problemas, ¿no? Problemas como controles de acceso al medio, problemas como la de conexión, desconexión, en fin, se empiezan a desarrollar, se empiezan a tener problemas que orillan a desarrollar protocolos para establecer esas conexiones y esas comunicaciones. Y de aquí se derivan el hecho, la necesidad de empezar a implementar cuestiones como lo son la velocidad de transmisión, cómo utilizar códigos con longitud constante, cómo utilizar protocolos de intercambio de datos o que se conoce también como el handshaking. Si hacemos una traducción tal cual del inglés, es una sacudida de mano, es un saludo, estrechar la mano. Entonces, ese handshaking, ese proceso para poder establecer esa comunicación, pues involucra a todos los componentes de un mensaje, de un elemento de transmisión, como es el emisor, el receptor, mensaje, medio, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se van, con esta demanda, se van acentuando esos problemas, ¿no? Se van siendo más evidentes esos problemas al estar haciendo la conexión. En 1910, Howard Crum introduce mejoras al concepto de sincronización y desarrolla el código de longitud constante de Baudot. Este desarrollo, llamado sincronización Start-Stop, condujo a la rápida difusión del uso de equipos automáticos de telegrafía. Entonces, esta cuestión del uso automático, de los elementos automatizados, nos van a permitir que se tenga un mayor interés, un mayor trabajo de interconexión en estos elementos, ¿no? En estos dispositivos. Perdón. Ok, permítanme borrar este de acá atrás. Okay. Ya para 1928, dice, las teleimpresores habían sido completamente mecanizadas e incorporaban un lector y un perforador de cinta de papel accionado por teclado, ¿no? Aquí se está hablando de la cuestión de enviar los mensajes ya de forma sistematizada, aunque todavía no se destacaba la cuestión del uso de la electrónica o de los circuitos electromecánicos, todavía se utilizaban, hay cuestiones mecanizadas para la conexión de estos contactos y poder así replicar los sonidos que utilizaban el código Morse, ¿no? Pero ahora con otro código. A este código se le conoció como código ASCII, que actualmente también se sigue utilizando específicamente para los procesadores de texto y para la comunicación con algunos dispositivos que se hacen a base de esta codificación, ¿no? Del código ASCII. Dice, esta clase de equipo teleimpresor mecánico originalmente empleaba el código de 5 niveles de Baudot, o de 5 bits, por así llamarlo, y operaba a velocidades de entre 45 y 75 bits por segundo, ¿no? Más tarde se introdujeron versiones de código ASCII, perdón, es código ASCII con doble I, de 8 niveles que operaban a 110 bits por segundo. Por ejemplo, si estuviéramos nosotros haciendo referencia, decíamos, con 5 niveles vamos a poder representar hasta 32 caracteres, que era suficiente para poder representar las letras del alfabeto y algunos caracteres numéricos, ¿no? Como por ejemplo del 0 al 9. Y, y ya con eso obteníamos nosotros los 32 combinaciones, ¿no? Y podían desarrollar velocidades, aquí ya se empieza a introducir más adelante lo que se conoce como el baudaje o el baud rate, o la relación o el rango de baudios,
que simplemente se quiere decir que es la velocidad con la que yo voy a estar transmitiendo estos componentes. Por ejemplo, si era el código Morse, que teníamos punto, raya, y luego raya, 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 punto, punto, por ejemplo, es qué tan rápido voy a yo a poder mandar estos elementos, componentes, a través del medio. En este caso, al tratarse ya de un código ASCII de longitud constante y todos eran de 5 niveles, por ejemplo, si teníamos la letra, y yo quería transmitir, por ejemplo, el hola, bueno, ahorita no tengo a la mano el código ASCII, pero eso representaba mandar un valor en binario con 5 componentes. Por ejemplo, este puede haber sido la H, ¿no? La O, les digo, no es exactamente el valor del código ASCII, pero imaginemos que esa es la combinación que estamos haciendo, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Déjame ponerlo aquí arriba. Entonces, cuando se está hablando del baudaje es la cantidad de componentes, en este caso de bits, que nosotros podríamos mandar por segundo. Y en las primeras pruebas que se estuvieron desarrollando con estos componentes, se llegó a poder transmitir hasta 45 bits por segundo, baudios, a una velocidad de 45 baudios o cambios. También se le conoce como cambios dentro de la línea o el medio de transmisión que podríamos tener. Entonces, si cada carácter iba a estar representado por 5 componentes, quiere decir que a esta velocidad íbamos a estar transmitiendo 9 caracteres por segundo. Entonces, actualmente esa velocidad es pues súper lenta, ¿no? Pero, pues al menos escribía más rápido que nosotros, ¿no? Muchos de nosotros todavía seguimos escribiendo así de a dedito, ¿no? Y estos dispositivos podrían mandar más caracteres de forma más rápida. O que llegaban ya hasta 75 niveles, ¿no? Por ejemplo, 75, perdón, bits por segundo. Y se llegaron en estos primeros intentos a tener baudajes hasta de 110 bits por segundo. Actualmente estas velocidades de transmisión, los baudios sí, el baud rate, que como se conoce en la velocidad, el estándar es de 9600 bits por segundo, son 9.6 kbits, ¿no? Y lo vamos a encontrar, vamos a empezar a familiarizarnos, de hecho lo hemos escuchado, pero tal vez no lo hemos relacionado con una velocidad de este tipo. Por ejemplo, la cantidad de bits por segundo que también tenemos en los anchos de banda cuando estamos hablando de nuestro internet en la casa, ¿no? Cuando hablamos de los megabits por segundo que podemos estar subiendo o descargando, eso se refiere a esta cuestión de cambios dentro de la línea del medio de comunicación que pudiéramos tener presentes, ¿no? Bueno, pero eso lo vamos a ir detallando más adelante. En 1970 se instalaron en todo el mundo una mayor cantidad de dispositivos que empleaban el código de Baudot, en este caso del código ASCII, ya sea de 5 niveles. Posteriormente, esos 5 niveles, pues decíamos, no fueron suficientes, ya que sí podíamos representar los caracteres, las letras del alfabeto, de la A a la Z e incluso algunos números, pero bueno, también fue necesario empezar a manejar la acentuación, ya que pues una tilde, dicen, un acento, es pues determinante en un mensaje, no es lo mismo lástima que lastima, no es lo mismo, no sé, otro tipo de acentuación, por ejemplo, pérdida y perdida. Entonces, esta cuestión de estar haciendo énfasis en el mensaje con la acentuación, pues no se podía hacer con un código de solo 5 niveles. Por eso se desarrolló un código ASCII de 7, que con 7 niveles ya podíamos tener una mayor representación. En este caso, al tener 2 a la 7, ¿cuántas combinaciones iba a poder tener? ¿No? ¿Nadie? Ya se me durmieron. Con 7, 128, efectivamente. De 0 a 127 vamos a tener 128 combinaciones. Y entonces con esto ya podemos tener la representación de las letras del alfabeto, números e incluso algunas letras con caracteres especiales o con acentos, ¿no? La A con acento, la E, etcétera.
y también para algunos otros caracteres especiales, ¿no? Por ejemplo, el código ASCII de 8 bits, que actualmente se sigue usando, sigue siendo suficiente. Ya podemos representar esas letras, incluso podemos representar letras mayúsculas, minúsculas, letras con acentos, caracteres especiales, números, y además nos alcanza, nos sobran componentes para tener caracteres de control de flujo de datos. No con control por hardware, sino que sí por los elementos que nosotros vamos a estar mandando. Por ejemplo, en un procesador de texto, no sé si han visto, por ejemplo, en Word, que tenemos un icono que nos dice, pues es el símbolo pi, ¿no? Muy parecido. Y ese símbolo pi, cuando nosotros le damos clic, lo que hace es que nos presenta los caracteres no imprimibles. ¿Cómo qué caracteres no imprimibles? Como los espacios, lo que se conoce como el salto de línea y regreso de carro o el enter, ¿no? Se le conoce así como salto de línea y regreso de carro porque antiguamente en la cuestión de estos teleimpresores mecanizados, nosotros terminábamos el documento en la hoja, terminaba la línea y por medio de una palanca nosotros hacíamos que el carro regresara para seguir escribiendo nuevamente al inicio y bueno, estaba del otro lado, salto de línea, regreso de carro, y alimentáramos una nueva línea para poder escribir, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como el salto de línea y regreso de carro. Dentro de los procesadores de texto existen con el código ASCII estos caracteres no imprimibles, ¿no? Y existen más caracteres no imprimibles, como puede ser el inicio de archivo, final de archivo, um, también hay algunos caracteres, por ejemplo, que hay uno muy especial, el que hace sonar incluso la campanita de, de nuestra computadora para hacernos una notificación, por ejemplo, ¿no? De que tenemos un nuevo mensaje o así. Entonces, hay caracteres que nos permiten hacer sonar esa campanita con una determinada frecuencia, ¿no? En fin, estos códigos, este código ASCII con 8 niveles, ya nos permitía tener todos estos caracteres del alfabeto y además caracteres de control. ¿Ok? Entonces, sigamos. Bien, entonces, en el comienzo de los años 50 se introdujeron dispositivos electromecánicos centrales para realizar tareas como invitación. En este caso, hacía la notificación en una secuencia a cada estación del mismo circuito para transmitir su tráfico. También hacía una notificación a una determinada estación que debía recibir un mensaje. Era lo que les acabo de dibujar aquí en la parte de abajo. Cuando estábamos utilizando el mismo medio, ese par de cables que estaban en el poste, y teníamos varios emisores y varios receptores y que querían hacer el intercambio de información, estas estaciones centrales, conforme fue aumentando la demanda en estas poblaciones, pues se va concentrando esa necesidad de hacer esa intercomunicación, ¿no? Entonces se tenía que hacer el control de acceso al medio y de establecer esa comunicación. Por eso estos elementos ya empezaban a realizar tareas de notificación, ya sea para un mensaje entrante o una llamada o mensaje saliente, ¿no? Lo que ahora actualmente, por ejemplo, en los teléfonos lo seguimos teniendo, los teléfonos en casa o los teléfonos móviles, en donde si nosotros queremos realizar una llamada, pues lo primero que tenemos que hacer es levantar el auricular, ¿sí? Nos daremos cuenta que el medio de comunicación está disponible porque se genera un tono. Si ese tono no se genera o nosotros no lo llegamos a escuchar, nos está indicando que el medio no se encuentra disponible, ya sea que nosotros no nos hayamos podido conectar al medio o que el medio por alguna razón física se haya roto, ¿no? O sea, caída de cables en los postes, etcétera, o que el elemento final, en el caso que nosotros vamos a conectarnos a esta central, no está disponible, ¿no? Y la cuestión de notificaciones de datos entrantes o de llamadas, como cuando pues simplemente nosotros tenemos una llamada entrante, suena la campanilla, el ring, y nos percatamos de que tenemos una notificación, ¿no? Entonces, estas estaciones empezaban a hacer esas labores de notificación para poder empezar a sincronizar estas llamadas
y no tener que estar, digamos, acordando en nuestra última conversación de, ok, te voy a llamar a las 3 de la tarde, ¿no? Así es que está puntual, por favor, porque voy a empezar a mandar ese mensaje o voy a establecer una comunicación a esa hora, ¿no? Entonces, ya no era necesario estar pendiente de esa forma, sino es solo atender la información de las invitaciones o de las llamadas. Bien. El primer teléfono para uso comercial se instaló en 1877 y les decía, ya aquí, con estos desarrollos de centrales, iba a permitir que ya no dependiéramos de estar asistiendo a, digamos, a esa dependencia de telégrafos, a mandar nuestro mensaje o a realizar una llamada, ¿no? Ya lo podíamos hacer desde nuestra casa. Antes de eso, pues teníamos que ir a esas oficinas y decirle a la operadora, a la persona que estuviera ahí pendiente de esas comunicaciones, necesito comunicarme a tal estación de tal ciudad, ¿no? Y ellos hacían las conexiones físicas de esos cables, ¿no? En este caso, de estos computadores empiezan a desarrollarse para que este proceso de comunicación, esta conexión, pueda ser de forma ya en casa. Mm. En este caso, estos elementos, en este caso los teléfonos de casa, se permitía la comunicación por medio de la voz y el telégrafo a través de la misma línea, valiéndose de la comunicación alternada. Era lo que les comentaba. Eh, Hubo un tiempo en el que se nos empezó a vender la idea de que teníamos en casa las opciones de tener voz y datos sobre la misma infraestructura. Pues digo, para noticia de nosotros, eso hace mucho tiempo que se estaba haciendo, ¿no? Solo que hubo un tiempo en el que se dejó de utilizar y volvió a emplearse. En el caso de cuando se estaba utilizando el telégrafo y después se empezó a utilizar el teléfono, se utilizaron ambas, se dejó de utilizar el telégrafo, solo se utilizó la cuestión de la comunicación por voz, pero pues el desarrollo de las computadoras y demás nos obligó a regresar a el manejo de estas líneas para el envío de datos y de voz al mismo tiempo. Alrededor de 1908, los sistemas de discado se habían difundido por casi la totalidad de Estados Unidos. Perdón. Entonces, bueno, ¿por qué destacamos este punto, este aspecto? Ya vamos viendo que en estas unidades, esas centrales donde podíamos interconectar diferentes emisores y receptores, se van popularizando. Después tenemos ya los elementos que podemos tener en casa. Sin embargo, para tenerlos en casa necesitábamos, dentro del proceso de comunicación del emisor y receptor, pues indicarle primero, por ejemplo, a qué ciudad nosotros nos queríamos comunicar, ¿no? A qué estación remota íbamos a establecer esa comunicación, y tal vez del otro lado, por allá de estas épocas, de los años 1900, la persona con la que íbamos a tener esa comunicación estaba presente en esa unidad, ¿no? En esa estación, para poder establecer la comunicación. Sin embargo, esa conexión que se tenía que hacer física, como les decía en películas muy antiguas, donde aparecían las operadoras haciendo el intercambio de esas conexiones, pues lo que estaba haciendo es cambiar un código, un identificador, un número, para establecer la comunicación entre un emisor y un receptor. Con el desarrollo de los sistemas de discado, esto permite que la comunicación con un determinado usuario, con un determinado receptor,
fuera de forma más personalizada, sin necesidad de estar en estas unidades remotas, ya lo podíamos hacer desde casa, ¿no? ¿Por qué? Porque este sistema ya automatizado, dentro de los protocolos, además de empezar a conectar con un determinado elemento remoto, este elemento de discado nos empezaba a generar valores, códigos para identificar un receptor, ¿no? Actualmente, pues ya se normalizó lo que conocemos ahora como los números a 10, perdón, los números telefónicos a 10 dígitos para tener una misma longitud de marcación, ¿no? Y que los procesos también de automatizados de comunicación sean constantes. Y este hecho de tener los elementos de discado que se pudieran tener en casa popularizaron aún más las comunicaciones, ¿no? Y no era más que estos elementos generar el código que se iba a enviar, ¿no? Por ejemplo, actualmente en nuestras casas, en los teléfonos, pues tenemos por default la configuración en tonos, pero en algunos dispositivos podemos regresar, podemos cambiar la configuración. Ahí abajo trae un interruptorcito que nos permite cambiar a pulsos. ¿Y qué hacía la cuestión de pulsos? Bueno, el discado, voy a tratarlo de dibujar aquí, a ver si puedo. Imaginen, teníamos aquí los teléfonos de la abuelita, incluso creo que he visto por ahí algunas cuestiones vintage, ustedes que son millennials y que les gusta estar recordando algunas otras épocas. He visto algunas adaptaciones de teléfonos con estos elementos. Bueno, es difícil trabajar con esto, pero ahí voy. Entonces imagínense, estaban aquí todos estos puntos, ¿no? Y obviamente cada uno de estos circulitos lo que nos permitía era hacer girar este disco y dependiendo del orificio, pues iba teniendo cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos un tope. Uy, soy re malo dibujando aquí, perdón. Y por ejemplo, este era el número 1. Aquí el 2, 3 y así sucesivamente. Hasta llegar al 9, ¿no? Por ejemplo. Creo que dibujé más o menos. Ahí está. Y los hacíamos girar. Por ejemplo, en este sentido. Entonces, dependiendo del número que queríamos marcar, pues metíamos el dedo aquí, girábamos. Entonces, el 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera. E internamente lo que se tenía era pues un pequeño sistema de trinquete, en donde va así. Y ese trinquete, que obviamente era circular, era de la forma del disco, hacía que entraran y salieran unos conectores. Y esos conectores, tipo sí telégrafo, pues nos generaban pulsos, ¿sí? Cada trinquetito pues, generaba un pulso. Y ese pulso, pues era un código del número que estaba yo mandando. En fin, bueno. Entonces, de tal forma que si yo quería marcar el 2, le doy clic, perdón, giro el disco hasta acá, lo suelto y en el regreso el trinquete generaba dos conexiones. Y esas dos conexiones eran los dos pulsos que se transmitían en la línea. Y así sucesivamente hasta completar la marcación, en el caso actualmente, una marcación a 10 dígitos, y cada uno de estos iban a generar un número de identificación, ¿no? Entonces, les decía, en algunos casos en nuestras casas todavía los tenemos, incluso si pudiéramos cambiar de tonos, en tonos escuchamos diferentes frecuencias cada una de las teclas que tocamos, pero si cambiamos a pulsos, vamos a escuchar que cuando marcamos un número en específico, muy, muy bajito de fondo, pero se llega a escuchar, porque están utilizando la misma línea de transmisión de datos, esos clics, esos pequeños pulsos que se van a generar dependiendo de cada número, ¿no? Por ejemplo, si marcamos el 5, van ustedes a escuchar de fondo que se escuchan 5 clics, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente. Y esto simplemente respondía a la cuestión de la automatización para identificar lo que iba a ser el transmisor y el receptor, ¿no? Hacia dónde me quería comunicar.
Entonces, este desarrollo de la marcación por discado nos iba a permitir tener de forma ya más personal el direccionamiento de las comunicaciones. Entonces, dentro de los elementos de las comunicaciones vamos a destacar que también vamos a tener presentes un ID o un identificador, el nombre del usuario, el que está emitiendo o el emisor, y el ID del receptor. Dentro de los protocolos de comunicación, también incluso dentro de los protocolos aquí de redes industriales, veremos que estos protocolos indudablemente requieren de un identificador tanto del emisor como del receptor para saber hacia dónde va la información o de dónde viene. Bien, en 1920 se habían establecido los principios básicos de telecomunicaciones, comunicación de mensajes y controles de línea. Lo que les decía, esto se empieza a popularizar, estamos todos bien fashion, todos queremos estar actuales a lo que es la moda ya en Estados Unidos, en Nueva York, y el utilizar estos dispositivos, en fin. Cada vez se van a tener más interesados en estos sistemas y obviamente los medios empiezan a saturar. Entonces, se tiene que empezar a desarrollar métodos, elementos, sistemas, protocolos, normas, estándares, en fin, una gran cantidad de cosas para resolver todos estos problemas. Al nosotros querer entrar en comunicación en estos medios, en estas líneas que estamos utilizando, si volvemos a retomar los postecitos que teníamos con la luz, perdón, aquí, no, y todos los que quieren comunicarse, pues si permitimos que todos se comuniquen a la vez, lo que va a producirse es colisión de información, ¿no? Vamos a saturar el medio y es muy común que nosotros de repente veamos eso cuando estamos navegando en un portal, en una página de internet, cuando estamos atendiendo o accediendo a un servidor y este servidor por algún motivo tiene mucha demanda, mucho tráfico, podemos, si los protocolos no están diseñados de forma correcta, pues provocar que el medio se sature, que colisione, y es ahí lo que conocemos como que se cayó el servidor, ¿no? Lo saturamos de tal forma que queda inoperable, ¿no? Por algún tiempo nada más en lo que se restablecen, por los mismos protocolos de control de acceso al medio que se le conoce. Pero ya iremos platicando más adelante, poco a poco, de cada uno de estos. Los sistemas se construyeron con base en comunicaciones a través de la voz y la transmisión, y ambos respondían a lo que eran los bits de inicio y de parada, ¿no? El start-stop de caracteres de datos para poder identificar cuando estábamos mandando un carácter específico y con ello ir delimitando los mensajes, ¿no? O establecer automáticamente cuándo iniciaba una comunicación por voz y cuándo terminaba, ¿no? Que pues para nosotros es tan común, tan de lo cotidiano, que nosotros no percibimos esos pasos que se tienen que desarrollar, pero que si no estuviera presente alguno de ellos, la comunicación pudiera generarse de forma incorrecta. Las redes de conmutación de mensajes, reservación y transmisión de transacciones financieras, en este caso de los años 50 y 60, usaban computadores centralizados, esto comparativamente sofisticados a lo que se utilizaba anteriormente, que eran los impresores teleoperados, mecanizados. Estos computadores pues ya eran más sofisticados y permitían controlar una gran cantidad de abonados, de conexiones. Esto dependiendo de los diferentes tipos de poblaciones, los dispositivos y las terminales primitivas. En este caso no necesariamente primitivas de viejas, sino las primarias dentro de la cuestión de las comunicaciones. Ok. Bueno, a medida que estas redes crecían en lo que se refiere a volúmenes de tráfico y poblaciones de terminales, el aspecto no controlado de la operación de las terminales se volvió inaceptable. Lo que les decía, todos empiezan a quererse comunicar, se vuelve un boom en las comunicaciones, todos quieren ser abonados y estar en contacto, estar entrando en comunicación, y se empiezan a generar colisiones de información, se tiene que desarrollar técnicas de control de acceso porque no podemos todos estar utilizando, ni tampoco se podría estar tendiendo cables o haciendo el tendido de cables y cables y cables para tener una mayor infraestructura de comunicación. Obviamente eso rebasaba las posibilidades de ese entonces y también las cuestiones económicas. Por lo tanto, pues también se van desarrollando
técnicas para poder compartir ese medio, ¿no? Técnicas de multiplicación, de multiplicación, perdón, que actualmente pues se conocen, se dominan, son de uso muy común para la cuestión de las comunicaciones, ¿no? Los arquitectos de los sistemas finalmente determinaron que las terminales destinadas a la operación de redes basadas en computadoras debían permitir un grado de control más depurado que el alcanzado por los primeros métodos basados en las terminales electromecánicas, ¿no? Y esto, desarrollo de la parte de la electrónica, de los componentes, van permitiendo una mayor facilidad de interconexión, ¿no? Entonces, a medida como van creciendo estas urbes y estas necesidades de transmisión de datos, pues se van desarrollando también dispositivos que nos permitan interconectar cada vez más emisores y receptores. Ok, entonces estas necesidades, este desarrollo de componentes que nos iban a permitir, va derivando en la interconexión de diferentes componentes, ¿no? Y la necesidad de también tener un intercambio de información estructurado, no solamente del control de acceso al medio, de establecer y de garantizar la conexión y la comunicación, también se tiene la necesidad de empezar a organizar de qué forma voy a distribuir esas conexiones en cuanto a la comunicación de voz o la comunicación de datos, ¿no? En esta época, en esta década de los 50, 60, el auge financiero que se tuvo y el empezar a utilizar este tipo de tecnología reforzó mucho la cuestión de intercambio de información, específicamente de información financiera, y esto provocó que estas comunicaciones crecieran en gran medida, ¿no? Teniendo como principal objetivo poder conectar pequeñas computadoras, pues por ejemplo en centrales bancarias, para poder hacer intercambio de información de cada uno de los datos de estas unidades. Y se empezaron a identificar que estas arquitecturas pues tenían ciertas ventajas y desventajas, ¿no? Entonces de aquí se empieza a tener las principales arquitecturas de conexión entre estos dispositivos. Topologías como van a ser la topología anillo, la topología push, y la topología árbol y la topología estrella, principalmente, ¿no? Podemos tener combinaciones entre ellas, combinaciones híbridas, o algunas otras como la malla, que pues prácticamente es como actualmente muchas de las conexiones y comunicaciones de transmisión de datos en red se manejan en una conexiones tipo malla para garantizar una mayor velocidad, ¿no? En fin, ¿hasta aquí alguna duda? Yo creo que esta cuestión de manejo de las topologías entraremos a detalle en la siguiente sesión, destacando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos y cuándo es viable, cuándo no, poder utilizar una de ellas. Y vamos a resaltar la cuestión de utilizar estas topologías desde el punto de vista industrial, ¿no? Recuerden que aquí vamos a abordar las comunicaciones, las redes industriales y no las redes informáticas, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, comentario, muchachos. De mi parte, no, profesor. Ok, Rocío dice que no. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, Eduardo, ¿todo bien? Perfecto. Bueno, entonces, pues si no hay dudas, comentarios, vamos a dejarle aquí esta sesión y nos estaremos viendo la siguiente clase.